Vamos a conversar unos temitas hoy que nos quedaron pendientes de la clase pasada. Como ven, la carátula es la misma de la clase pasada, pero hoy vamos a ver otras cuestiones como para mejorar la apreciación de por qué estamos viendo al Mercosur desde la perspectiva de la gestión de riesgo y para interpretar las dificultades que se plantean en estos procesos de integración en todos los temas. No solamente en los temas de infraestructura, de economía, sino en todos los temas está esta dificultad de ir construyendo los consensos y solucionar los problemas de gestión. ¿Trabaja? Bien. Entonces hoy vamos a ver eh, rápidamente los riesgos de desastre a escala regional, cuáles son los fenómenos que están conduciendo a ese aumento del riesgo de desastres, porque eso está evidenciado. También vamos a ver un poco las asimetrías que hacen a la gestión del riesgo de desastre en el Mercosur, una distribución distinta de los riesgos, una distribución distinta de las capacidades, eso lo vamos a ver directamente como para hacernos una idea, y después vamos a cerrarlo con lo que es el marco de las políticas regionales y nacionales, en general internacionales, de gestión de riesgo, que es el marco de Sendai. Y finalmente vamos a recuperar algo del nivel provincial, no ya en cuestión de gestión de riesgo, porque todavía no hay nada muy definido en ese campo, pero sí en cuanto a la agenda ambiental bonaerense, que yo les mandé por el foro el vínculo para ver la charla de construcción de la agenda que dio el OPDS el día de ayer. Bueno, cuando, cuando uno mira un poco esta cuestión de los riesgos de desastre, uno se imagina eh, una cuestión abstracta, ¿no? Como que en todos lados hay un riesgo de desastre. Pero a poco que empezamos a avanzar sobre ese tema y empezamos a tomar conocimiento en la escala geográfica de los desastres, y también podíamos hacerlo en cuanto a la frecuencia, la intensidad y otras dimensiones, empezamos a ver que hay una diversidad de situaciones. Y hay situaciones donde, como todo el litoral del sur de Brasil, Uruguay y el litoral argentino, es decir, toda la porción atlántica sur, del cono sur, está afectado por un alto riesgo de inundaciones. Pero si observan un poquito también, hay un sector en naranja que está hacia el centro de la Argentina y también en Colombia. Hay un riesgo importante de sequía. Y llama la atención, pero en parte el riesgo de sequía y el riesgo de inundación, que parecen contradictorios, ocurren sobre porciones del territorio argentino en forma concurrente, no al mismo tiempo, obviamente, lo cual está indicando que hay ahí producto de, de la, del fenómeno ENSO, del fenómeno del niño, ciclos secos y ciclos húmedos que conducen a etapas de sequía y a etapas de exceso de humedad y inundaciones. Después hay otros fenómenos como el riesgo por temas sísmicos y otros riesgos que aparecen ahí marcados, pero lo que uno observa es que aunque tenga una gran distribución regional, cuando uno empieza a mirar los países, empieza a ver que hay riesgos que prevalecen en algunos países y hay otros riesgos que directamente esos países nunca los han tenido que atender. Lo cual, cuando uno está hablando de tener una política de gestión de riesgos, ya nos está hablando de que hay temas que son de interés común y hay temas que son de interés particular. Sin embargo, las respuestas o las capacidades de respuesta tienen que considerar los riesgos de los países
porque el Mercosur es una totalidad, aunque la cuestión abarque a solamente un par de los socios. Y este es el fenómeno tal vez más importante y que a ustedes les puede llamar la atención, que la población urbana esté creciendo más en Argentina y en Bolivia que en Brasil y en Uruguay, cuando las tendencias de crecimiento de la población son un poco diferentes en total. Lo que pasa es que si bien la Argentina tiene una gran tasa de población urbana, eh, cada vez más la población está creciendo dentro de las ciudades o asociada a las ciudades. No hay crecimiento de la población este, rural. Entonces, es ese fenómeno de crecimiento de la población o de las áreas urbanas la que está incrementando el riesgo, por varios motivos. Uno de ellos es que al ser más extensas las ciudades, hay más posibilidades de que un área que ya estaba en riesgo incremente la dimensión de ese riesgo porque ya es más grande el área. Pero por otro lado, la ampliación de las ciudades se va haciendo hacia zonas que suelen tener mayores vulnerabilidades. Tienen mayores vulnerabilidades porque las condiciones ambientales no son óptimas y tienen mayores vulnerabilidades porque las condiciones socioeconómicas o de infraestructura son peores que en el resto de la ciudad. Entonces se está manifestando una situación de forzando el riesgo que se está generando. Y nuevamente aquí vemos situaciones diferentes en los cuatro países originarios, digamos, sin contar los asociados y demás que tienen sus particularidades. Pero acá ya vemos otra diferencia. Cuando estamos hablando de cada tema tenemos que averiguar en qué estado está cada país para tratar de integrarlos dentro de una política común, dentro de una estrategia de gestión de riesgo común que pueda serle útil a todos los miembros. Y esto es lo que les estaba comentando. Acá hay una línea de tiempo donde vemos los distintos riesgos en cada una de las décadas hasta el 2018, desde el 70 hasta el 2018. Y se ve claramente que los riesgos van aumentando. Esa línea con pendiente positiva, es decir, creciente, la línea punteada azul, está marcando que hay un crecimiento muy importante, digamos. Uno no puede confundir esa tendencia con una tendencia estable hacia una constancia sin crecimiento. No, es netamente un crecimiento importante. Y vean que la distribución del riesgo entre los distintos fenómenos, si bien va variando, siempre están todos presentes. Y en la medida que uno va mirando las tres últimas décadas, uno va encontrando que esa diversidad está siendo más importante en todos los riesgos. No hay un riesgo que apareció y desapareció. En general hay riesgos que van afectando a más población. Entonces el tipo, el número de eventos registrados en función de las áreas urbanas es cada vez más importante. Esta es una de las razones por las cuales se define una estrategia o una política. No se define en función de, uy, qué bueno sería tener una política de gestión de riesgos porque tal país, tal otro lugar la tiene, sino porque tenemos una situación de riesgo emergente y al cual ahora hay instrumentos o hay acuerdos para saber cómo tenemos que trabajar con ellos. Bueno, esto un poco lo vimos recién, ¿eh? El tipo y número de eventos. Cada país tiene su propia, acá vemos primero a la izquierda la Argentina, después Brasil, después Paraguay y después Uruguay. Vean la diversidad de riesgos que tiene Argentina. Básicamente hay varios riesgos diferentes porque Argentina es un país andino y ninguno de los otros tres lo es. Los otros tres son países netamente atlánticos. Entonces los riesgos asociados
con las montañas o los Andes, como son los riesgos de desplazamiento de rocas o los desplazamientos o terremotos o, bueno, sismos en realidad, o volcanes, no están presentes en los otros países, están presentes en la Argentina. Hay varios riesgos que ustedes lo ven, que son de significación, el verde y el naranja, que ahora no recuerdo cuáles son, o no lo puedo leer, si ustedes lo pueden ver, eh, son riesgos que Inundaciones el aparecen naranja. comúnmente en todos los países. Una cuestión interesante de esto nos marca que las políticas se construyen sobre diagnósticos. Así como los proyectos necesitan una etapa de diagnóstico para tener una buena orientación, si no tenemos un diagnóstico, no sabemos de qué va esa acción de política, acción de gobierno para resolver qué problema, en qué intensidad, con qué distribución, con qué recursos. Digamos, estamos utilizando esta presentación para recuperar alguna información de lo que hemos visto en la cursada, ¿no? Si nosotros tuviéramos que trasladar la cuestión, por ejemplo, de los actores o de las redes o de los contextos para esta diversidad de riesgos, nos dice, bueno, la gestión de riesgos puede tener acá algunos actores en común, todos los que las oficinas públicas que se encargan sobre esto. Sí, obviamente, pero en el riesgo de inundaciones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires va a intervenir AISA, la ADA, el Ministerio de Obras Públicas, pero otros riesgos es posible que esos actores no intervengan. Entonces, bueno, estas redes que son temáticas, como esta de gestión de riesgos, tienen una diversidad de actores importante. Bueno, estos son unos cuadritos que me parecieron muy buenos para mostrarles, porque nos enfocan en lo que es la situación de cada país. Lo deseable sería que todos los países estén igual, que nosotros veamos cómo está Uruguay, digamos, sin que esté bien o que esté mal, que todos los países estén más o menos parecidos. Ahora, cuando uno encuentra que la gestión de riesgo no está incluida en las políticas públicas en la mayoría de los países, y bueno, eh, y en algunos está, en otros está en proceso, en otros tiene, pero no la ejecuta, nos está marcando que hay un largo camino por recorrer acá, que hay que generar eh, primero un diagnóstico de situación, con qué instrumentos cuenta cada país, cómo los está ejecutando, cómo los está implementando y cuál es el grado de institucionalidad y normatividad que tienen esos instrumentos. Son instrumentos que se aplican como uso y costumbre, son instrumentos que tienen un marco normativo establecido, cuál es el rango de la institución que lo aplica. Son todas cuestiones que, que el Mercosur tiene que resolver, del mismo modo que en la Argentina tiene que resolver la nación respecto de las provincias, resolver esas asimetrías a escala del territorio. Acá tenemos otro con la institucionalidad y vemos que de vuelta se repite, ¿eh? Que nuevamente nosotros tenemos una situación de avances diferentes o de objetivos particulares de cada país para ponerse a tono con una institucionalidad en cuanto a los mecanismos de gestión de riesgo y las herramientas institucionales de que dispone. Todo esto es lo que nosotros llamamos asimetrías. Nuevamente, ¿eh? Los insumos técnicos institucionales, qué capacidades tenemos, fíjense que la Argentina y Paraguay tienen una condición netamente diferente de Brasil y Uruguay. Tener o no tener ¿eh? Algunos de los ítems que son importantes desarrollar.
Y ese estado, en la gestión de riesgo, por lo menos a escala del Mercosur, se desprende del corto tiempo en el cual ha evolucionado la política de gestión de riesgo del Mercosur. Acá tiene la línea de tiempo extraída de la estrategia de gestión de riesgo del Mercosur, que desde julio del 2009 a octubre del 2018 se ha ido constituyendo. Primero, instancias mínimas, que son establecer los mecanismos de conducción en cuanto a la asistencia humanitaria transfronteriza, es decir, una acción directa. Lo primero se creó la parte institucional y después se creó una acción directa dentro del mismo año. Pero hubo que esperar hasta el 2015 para que la evolución de ese marco institucional empezara a avanzar realmente. Se trabajó en el glosario, que ya está disponible, se creó la reunión de alto nivel y se crea al año siguiente una comisión técnica para el servicio hidrometeorológico de la gestión de riesgo. Y si ustedes se fijan, ¿por qué el servicio hidrometeorológico? Uno vuelve a los riesgos anteriores y empieza a encontrar que es el riesgo que está presente en todos. Y si vamos aquí, está presente en todos los países, incluso en Bolivia. Entonces, sobre los riesgos más importantes y que son comunes, es más fácil asignarles una prioridad. Después se define otra instancia institucional, se crea una secretaría técnica que está en Paraguay, y después, en 2018, comienza el periodo de formalización de la estrategia de gestión de riesgo y la definición del plan de acción, que es lo que vimos la clase pasada, básicamente. Todo esto en el marco de Sendai. El Sendai es una reunión de países que firman convenios para la gestión de riesgo, la Argentina es firmante, del marco de Sendai, que es una población del sudeste asiático, donde hizo, yo no recuerdo si Pakistán o India, donde se definió esta, esta base de políticas y que tiene un periodo de intervención de la cual ya van transcurridos 5 años. En el marco hay definido un alcance y propósito para la gestión de riesgo, un resultado global a obtener, el objetivo de la gestión de riesgo, metas, principios guía, todos elementos que ustedes han visto cuando hablamos de política, ¿no? Vean que acá está el rol de los grupos de interés o el rol de los actores, como nosotros los llamamos. Están las prioridades, es decir, los focos sobre los cuales hay que trabajar, los principios, que en este caso no son principios en el mismo sentido que los establece la ley 25675, sino que son guías. ¿Por qué son guías? Porque la diversidad de situaciones que atraviesan los países, de capacidades, de- desde lo étnico hasta lo económico, eh, una diversidad de situaciones, entonces tiene que haber esas guías. ¿Qué hacer con ciertos, eh, para el logro de ciertas metas? Son orientadores. Bueno, acá tienen algunos, y fíjense que uno de los focos que tiene Sendai, y me parece muy interesante para poder ver estos aspectos que se señalan acá a continuación, es que convertir de pensar a los actores como víctimas o grupos vulnerables a ser agentes de cambio, a que ellos sean parte de la solución y no que los veamos como perjudicados. ¿O cuáles son los beneficiarios del programa tal o de la política tal? No, ellos son los actores, son propios, son parte de la política. Entonces la reducción de riesgo o el aumento de la resiliencia pasa por la constitución de esas personas o de esos grupos sociales en actores del cambio, cambiando lo que está pasando en su contexto, cambiando en sus comportamientos, cambiando en sus prácticas cotidianas o en sus decisiones. Eh,
Si quieren, vemos algunos de estos. Pues ya son las... Bueno, tenemos tiempo. Eh, Planteamiento de la gobernanza para gestionar el riesgo de desastres. Significa mucho en el sentido de la trama de los actores que intervienen en la gestión de riesgo. La trama a escala territorial, la trama atravesando los factores políticos, las cuestiones jurídicas e institucionales. La gobernanza es mantener el sistema dentro de el sistema de gestión dentro de condiciones estables, ¿no? Entonces, responder a una situación de emergencia donde nada funciona, donde poco funciona, mantener al sistema funcionando es una necesidad y cada uno de los que pueden intervenir, que lo hagan de una forma ordenada y llegando a todos los espacios del territorio. El siguiente, comprensión y formas de abordar los elementos impulsores del riesgo, comprendiendo los factores subyacentes y los elementos estructurales de desarrollo. ¿Cómo se está formando esa situación de riesgo? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que está motivando de que la población se asiente en lugares que son de alto riesgo? El riesgo no es evidente, no hay instancias de gestión, a veces de rango municipal, que pueda controlar de que la gente se ponga en riesgo. Entonces, bueno, el conocimiento es un factor determinante para aumentar la resiliencia. El tercero, preparación para reconstruir mejor. Hemos tenido, o la historia marca que la mayor parte de las respuestas a las situaciones de desastre son políticas de ambulancia, ir, asistir, dar chapas, dar materiales, dar agua, dar lavandina, bueno, una cantidad de acciones necesarias, pero de muy corto plazo, que para peor dejan a la población en una situación peor de la que estaban antes del desastre. Vuelven a sentarse sobre los mismos lugares, habiendo perdido todo el capital familiar. Entonces, si está identificada una zona como de alto riesgo, lo mejor es que esa gente deje de estar en esos lugares de alto riesgo y en esos lugares de alto riesgo haya alguna actividad que sea muy poco afectada si el riesgo se manifiesta en un nuevo evento. El cuarto elemento, rendición de cuentas sobre la gestión del riesgo de desastre. Y es claro, si uno mira lo de arriba y dice, si yo necesito que sean agentes de cambio y puedan empoderarse y estén incluidos dentro de las políticas, entonces necesito que las cuentas estén claras para todo, que lo que hemos invertido, lo que se está invirtiendo en los distintos atenciones a la gestión de desastres o a la prevención de los desastres estén claros para todos los actores. No que los actores se enteren de que hay un presupuesto una vez que ya se gastó. Tienen que enterarse antes, tienen que enterarse durante el gasto y tienen que saberlo después cuando se rinden las cuentas definitivamente. Entonces, bueno, el reconocimiento de la diversidad de actores involucrados ya lo vimos recién. ¿Y con qué funciones? Porque si establecemos, vean los que están elaborando el trabajo sobre la red de actores. Si solamente tenemos un listado de actores involucrados y no sabemos cómo funcionan, entonces esos actores son totalmente pasivos, no son agentes de cambio. Para que sean agentes de cambio tienen que tener una función ¿eh? que les permita intervenir sobre esos problemas para los cuales los hemos identificado como actores. Si no, es un perjudicado más, una víctima doble, una víctima del desastre y una víctima de las políticas públicas.
el, movilización de inversiones sensible a riesgo. Muchas veces tenemos inversiones, infraestructura pública, de agua, de electricidad, de caminos, pero también de hospitales, de salitas, de escuelas que están ubicadas en lugares de alto riesgo. Fueron construidos porque era donde había el lugar, donde en ese momento se interpretaba o no se conocía esta situación de creciente riesgo que se está sufriendo. Entonces han quedado entrampadas en esas áreas. Cuando analizamos el riesgo a escala de una localidad, nos interesa saber cuál es el área que está expuesta, por ejemplo, a la inundación. Es decir, hasta dónde puede llegar la inundación con una lluvia de tantos milímetros en tanto tiempo, vamos en una hora, de 200 milímetros en una hora. Bueno, ok, ¿y qué hay ahí? Bueno, está este tipo están en estas viviendas vive tal población, y esa población tiene tales características vulnerables. Bien, y del equipamiento urbano, ¿qué hay? Y hay una escuela, hay una salita. Bueno, todos esos elementos están expuestos al riesgo. Por lo tanto, una vez que ocurrió un desastre, y si es posible antes, las inversiones no tienen que ser mejorar la salita que está en el lugar donde se va a inundar, sino construir una salita fuera del área donde está expuesta. O, si está expuesta, por ejemplo, a una inundación, construirla de modo tal de que esté fuera de los efectos inmediatos de una inundación con una cierta frecuencia. Bueno, los últimos un poco los podemos dejar para no abundar. Entonces, si uno mira un poco el marco de Sendai, lo que va a encontrar son estos 4 elementos como prioridades para trabajar. Comprender el riesgo de desastre, esto de saber dónde, cuándo, quiénes están involucrados, esto que hablamos alguna vez al principio de la materia sobre cómo se estructura el problema, es decir, en qué consiste ese riesgo de desastre. El segundo, fortalecer la gestión para manejar mejor el riesgo de desastre. Hay que tener un estado presente, un estado que esté preparado, un estado que ya cuente con las herramientas para atender un desastre que es eventual, pero que se va a producir en algún momento. Así que tiene las herramientas en la situación de desastre, se utilizan las que están, por lo tanto tienen que estar. Invertir en resiliencia, es decir, que la población que está expuesta empiece a invertir o se empiece a invertir en reducir esa vulnerabilidad. Reducir esa vulnerabilidad significa, por ejemplo, tener redes de agua segura, tener caminos que son pasibles de utilizar cuando hay que hacer una evacuación y fundamentalmente mejorar la preparación frente a los desastres. Tener mecanismos de respuesta, tener mecanismos de información, tener eh, recursos para aplicar inmediatamente durante la emergencia y después de la emergencia para recomponer la condición de los sectores y los grupos afectados, sectores económicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto lo dejé a propósito porque ahora saltamos a otro tema. Digamos, vamos a ir con el mismo tema pero viéndolo de otra manera. Los que vieron el video de, de la charla sobre la agenda ambiental en la provincia de Buenos Aires, yo me marqué algunos puntos como para poder este, recuperar después y poder charlar con ustedes algunos puntos. En esta presentación, el funcionario estaba refiriéndose a
el cuadro de situación fundamentalmente del OPDS, y si bien no lo planteó así, él estaba preocupado porque estaba encontrando que en los últimos, en un periodo relativamente corto, pero digamos de una década o algo así, la gestión ambiental de la provincia de Buenos Aires había ido siendo cada vez más compleja en el sentido de cada vez tenía más temas y cada vez esos temas estaban más interrelacionados. Y había habido o hay cada vez más normativa y dentro de esa normativa se le asignaban al OPDS competencias que no tenía capacidad para, para atender. Es decir, había un estancamiento de las capacidades y un aumento de la competencia, lo cual en algún momento iba a ser crisis, porque uno puede hacer como que está haciendo algo, pero en algún momento queda en evidencia que lo está haciendo mal porque no tiene las capacidades o directamente no lo está haciendo. Son dos cuestiones que llevan a una insatisfacción en la política que obviamente hace saltar al funcionario o tiene un resultado de gestión muy poco presentable. Entonces se preguntaba, la delegación de competencia, es decir, darle parte de esa competencia que tiene el OPDS, trasladársela a los municipios, ¿es una solución? ¿Están los municipios u otros organismos en capacidad de eh, resolver mejor los problemas que lo que es actualmente el OPDS? A ver, muchos de ustedes habrán visto en varias de las normativas o en varias de las materias que eh, hay algunas competencias que la norma delega en los municipios. La erradicación de industrias, de ciertos tipos, los tipos más sencillos, eh, las evaluaciones ambientales más sencillas, la zonificación, y también supongo que habrán visto o habrán tenido la oportunidad de leer las diferentes calidades que tienen las gestiones municipales, incluso el mismo municipio a lo largo del tiempo, para atender esos mismos problemas. Entonces la delegación no parece ser una buena solución, o por lo menos simplemente delegar no es una solución, es sacarse el problema de encima de una forma justificada. Está bien que políticamente a veces a los municipios les conviene, porque en lugar de tener que ir a solicitar una autorización a provincia, si la pueden dar ellos, el que capitaliza la relación con el empresario, sí, fundamentalmente con el empresario, es él o la intendente. Entonces, políticamente incorrecto, pero valioso en términos de ganar capital político frente a actores con poder de fuego. También está la opción de clausurar temas. Digamos, hay temas, 10 temas, y hay temas que no tenemos los medios, entonces hacemos una priorización, nos quedamos con los temas que tenemos los medios para trabajar y clausuramos los otros temas. ¿Pero eso significa que esos temas no eran importantes o estaban creados eh, por una cuestión de moda o había un problema ambiental atrás? Vean qué difícil que es cuando uno tiene que eh, asumir la gestión de un organismo para definir las políticas y que las políticas significan estudiar la mochila que traemos, las competencias que tenemos asignadas, la situación del personal, la situación tecnológica, eh, la, la posibilidad de que el gobierno pueda hacerse responsable
a través de una agenda ambiental de lo que hay que hacer en el ambiente en la provincia de Buenos Aires. Piensen que la provincia de Buenos Aires es la segunda provincia en superficie, y eso solamente porque la provincia del Atlántico Sur, Tierra del Fuego y la del Atlántico Sur, tiene una gran extensión marina y tiene la Antártida, pero si no, la provincia de Buenos Aires es la primera provincia. El 40% del PBI está en la provincia de Buenos Aires. De las industrias, el 36%. De la producción, entonces hay minería, hay puertos, hay actividad petroquímica, hay una cantidad y complejidad de temas muy importante. Dejarlos de lado no parece lo más razonable porque los temas tienden a complicarse, porque van madurando, van acumulándose en el territorio de una manera infernal para después tener que atenderlos. Entonces nos queda la vía de la responsabilidad del Estado. Y el Estado, como responsable, se pregunta, no en estos términos, como les decía, sino que era mi lectura, si el Estado es el centro o es un actor más, pero con una acción concreta positiva para atender los problemas. Y acá está bueno recordar algunas cuestiones, porque el Estado es también diverso. En el Estado están las universidades, está el sistema científico-tecnológico, están las escuelas, están el sistema de salud. En el Estado están las instancias de control o de inspección, no solamente del OPDS, sino también del Ministerio de Trabajo, están de los distintos niveles. Acá lo que pasa es que la responsabilidad del Estado requiere pensarlo al Estado como un actor presente. Y como actor presente tiene que tener la capacidad de orientar y coordinar. Y bueno, él presentaba, uno de los expositores, creo que el titular del OPDS, planteaba el tema del riesgo de los envases agroquímicos como un caso testigo, como que eh, habían logrado imponer unas multas a las empresas que producían agroquímicos, un sector muy poderoso, intocable, digamos, por hacer caso o omitir el cumplimiento de la norma que obliga a que los productores de agroquímicos tienen que recuperar los envases y destruirlos o recuperarlos como agroquímicos, como en sus constitutivos principales y no como envase, ¿no? Y la pregunta que hacía era, ¿alcanza con la multa? Y realmente se planteaban, si la agenda fuera simplemente tener la multa, las empresas se adecúan en sus precios con las multas. Entonces, no sirve de gran cosa la política de la multa. Es importante, no lo vamos a negar, pero como hecho aislado, no tiene trascendencia. Y por eso acá la cuestión de visión sistémica, de cerrar los ciclos, cómo funciona esto, cómo reciclamos, cómo pensamos el problema de los envases de agroquímicos o el problema de la contaminación con agroquímicos, una de cuyas dimensiones más importantes es la gestión de envases, que habitualmente se hace a campo, lo que significa que o se queman o se entierran, o se reutilizan y la gente se contamina peor. Significa pensar en todos estos elementos que están puestos ahí, ¿no? Las capacidades implícitas para desarrollar logística, para desarrollar normativa integrada, para hacer vigilancia, la inspección, el financiamiento necesario para que las empresas puedan adecuarse o el financiamiento para hacer la vigilancia o el financiamiento para tener un laboratorio de complejidad que pueda analizar las muestras de las inspecciones, desarrollar tecnologías adecuadas, eso es inversión. Y fíjense que también habló de generar empleos, de desarrollar proveedores,
de tener una extensión territorial y de ampliar el control ciudadano. Si bien no dijo control ciudadano, la palabra que a él se estaba refiriendo ahí tenía más que ver con las audiencias públicas, pero de hecho está implícito. Los problemas se resuelven con miradas integrales. Y esas miradas integrales requieren una estructura con un estado presente y coherente a largo plazo. Y recuperó algunas cuestiones, ¿no? La cuestión de que toda la agenda tiene que tener como propósito reconstituir la justicia social para permitir que toda la población, como dice aquellos artículos de la Constitución Nacional y Provincial, tenga acceso a los bienes y servicios ambientales, es decir, a un medio ambiente sano. Otro expositor nos puso en situación con respecto al cuadro actual que tenemos respecto de lo que suelen llamar la nueva normalidad. Y las políticas públicas pensadas en el contexto de la vieja normalidad están sometidas a un estrés que es difícil que sobrevivan. ¿Por qué? Porque las condiciones de producción, de vida social, de educativas, de costos, de todo, está todo trastocado. Entonces, es importante pensar en una nueva normalidad donde los actores, en lugar de generar inequidades, las resuelvan y en lugar de generar vulnerabilidades, generen resiliencia. Esta es una lógica opuesta a la lógica de la vieja normalidad. Significa pensar en construir hacia algo diferente de lo que veníamos construyendo. Y eso significa que la nueva normalidad requiere indispensablemente la dimensión ambiental. No podemos pensar la gestión de riesgo sin una dimensión ambiental. Porque no se trata solamente de atender a los dañados, sino de aumentar la resiliencia, aumentar la capacidad de seguir operando bajo condiciones de estrés de riesgo. Eh, bueno, el último ya está. Esto es lo que vimos, ¿no? Un poco. Reconocimos los riesgos de desastre en Sudamérica, su diversidad, su expresión geográfica y que esos riesgos están cruzados por los cambios en la población urbana, la expansión de las ciudades, la expansión fundamentalmente y la densificación de las ciudades sobre zonas de peor exposición. También vimos esta de las diferencias en la gestión de riesgo, esto que llamamos las asimetrías, que se tienen que resolver a través de los procesos de gestión política y técnica del Mercosur. Por eso el Mercosur tiene esas dos instancias, ¿no? Las instancias de los ministros, que es la instancia política, y los grupos de trabajo o los comités técnicos que se ocupan de este otro nivel. El Marco Sendai, que es el gran acuerdo bajo el cual las políticas de gestión de riesgo se van implementando. Y finalmente tratamos de recuperar algunos de estos elementos en la discusión de la agenda política ambiental bonaerense. Habrán notado que cuando hablamos de la agenda política ambiental bonaerense hablamos muy poco de gestión de riesgo. Y esta es una cuestión que a los ambientalistas les está costando un poco asumir de que las situaciones de desastre, las situaciones de eventos con fuerte capacidad de alteración, son una realidad que hay que empezar a considerar en la mayor parte de las políticas. El Banco Mundial lo recomienda para las obras, a las grandes obras de infraestructura, no como lo histórico que era para los diques, sino también para las rutas, para hospitales, todos tienen su evaluación de la exposición a los riesgos prevalentes en la región. Parece que la política ambiental tiene que pensar en lo mismo. Tiene que empezar a incorporar
en la formación en riesgo, en las herramientas de gestión en riesgo para los distintos eh, territorios, en la prestación de sus servicios y bienes ambientales, en cuanto al ordenamiento de las ciudades y de los sistemas urbanos. Todas esas cuestiones tienen que aparecer en la gestión de riesgo. Bueno,